¿Qué hay? Buenas tardes de nuevo. Efectivamente, yo voy a hablar de dos temas en los cuales, pues evidentemente, las autoridades portuarias y los presidentes, sobre todo, tenemos mucha participación, que es el Fondo de Compensación Portuario y el Fondo de Accesibilidad Terrestre. Pero antes de eso, sobre el tema de las tasas, ha habido aquí mucho tema de las tasas. Hemos destacado la importancia de las tasas, más del 80% de los ingresos de los puertos que tenemos con nuestros propios ingresos, hacer nuestras inversiones y el mantenimiento del puerto, pues es una parte muy importante de lo que justifica poder el puerto funcionar todos los días. Es cierto, hay que liquidarlas y hay que cobrarlas. Ahora mismo, por ejemplo, en el puerto de Vigo, las deudas que hay de empresas o concesionarios se acercan al 1.800.000 euros. Es cierto que no todas están en situación de moroso porque algunas son aplazamientos. Por ejemplo, el primer deudor del puerto de Vigo es el ayuntamiento, que nos debe cerca de 300.000 euros, creo que es, ¿no? Nosotros le ingresamos $500.000, pero ellos no nos ingresan 300.000. Pero bueno, las tasas es una parte importante de nuestros ingresos. Incluso es tan importante en los puertos que según el tipo de tasa se puede conocer el tipo de puerto que es. Por ejemplo, el puerto de Vigo tiene una tasa a pesca fresca muy elevada. ¿Por qué? Porque es el primer puerto del mundo en tráfico de pesca para consumo humano y en tasa de pesca fresca somos el primer puerto, la primera lonja de subasta por tonelada y por valor de toda España. Pero, por ejemplo, Algeciras. Algeciras es el primer puerto de España en tráfico. Es cierto que es tráfico que muchos tránsitos, es decir, llegan los portacontenedores desde cualquier parte del mundo, desembarcan el contenedor y lo vuelven a embarcar en ese puerto con destino a otros puertos de España. Pero Algeciras, que es el primer puerto de España, el ingreso fundamental del puerto, el más importante, es la tasa de pasaje, por el pasaje. ¿Por qué? Porque en Algeciras está el paso del estrecho, ingresa más por la tasa, el pasaje, que la tasa a la mercancía. En Barcelona, por ejemplo, después de toda la operación de las Olimpiadas que supuso para la autoridad portuaria ingresos derivados del cambio que se produce en todo lo antiguo puerto, de tal manera que construye un puerto en otra zona y lo que era antes dominio público portuario lo empieza a ceder para otras actividades que no son exclusivamente portuarias, el principal ingreso del puerto de Barcelona es la tasa de ocupación. En cambio, Valencia, que es el primer puerto de España en importación y exportación, la primer fuente de ingreso es la tasa de la mercancía. Por tanto, por las tasas incluso se puede ver el tipo de puerto que es. Almería, un puerto que no es muy grande, es pequeño, el principal ingreso es también la tasa del pasaje, porque hay allí una operación importante de tránsito de personas con destino a Argelia. Hemos visto también en el tema de las tasas en los últimos años cambio de cuál es la naturaleza y función de los puertos. En principio, los puertos somos el lugar de cambio de un sistema de transporte a otro, de mar a tierra, bien sea camión, en España fundamentalmente camión, o tren, en otros puertos de Europa fundamentalmente tren. Pero estamos viendo que, en cambio, como consecuencia de lo que yo dije al principio, de la bajada de algún tipo de tasas, sobre todo el tasa de la mercancía, estamos viendo que en muchos puertos ingresamos más por la tasa de ocupación, es decir, por la cesión de terreno de dominio público a concesionarios, que por la tasa de la mercancía, de tal manera que en vez de ser gestores de entrada y salida de mercancías, nos estamos convirtiendo en gestores de suelo, como si fuésemos titulares de dominio público para gestionarlo y no para mover la mercancía. Y por último, en cuanto a las tasas, solo dos ideas que dije al principio. En el coste de escala de un barco en un puerto, es decir, cuando un barco llega al puerto, paga las tasas al puerto, evidentemente, pero también tiene que pagar al práctico, que es el primero que llega al barco, al remolcador si lo necesita, al amarre y también tiene que pagar la estiba. La estiba es el coste más alto que hay ahora mismo en los puertos. En el puerto de Vigo, en algún caso, el 70% del coste de escala lo constituye la estiba y, en cambio, las tasas de la autoridad portuaria no llegan en un caso al 10%. Por tanto, somos una parte muy pequeña de todo el coste que supone para un naviero llegar a un puerto. Y, por último, también que las tasas, y lo voy a poner al final con algunas diapositivas, que las tasas desde hace años se han bajado de manera muy importante. Incluso lo voy a poner con un ejemplo de vehículos nuevos que se ha llegado a la bajada de tasas del 95%.
En el año 93, comparado con el 2005, se ha bajado un 95% e incluso en algunos vehículos un 99% las tasas a la mercancía. Yo creo que ninguna administración de España en 20 años ha bajado sus tasas un 90 o un 95%. El puerto lo ha hecho. También hay que tener en cuenta que, bueno, vamos a ya pasar, que si no voy. Estos son los recursos económicos de las autoridades portuarias, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley de Puertos. El primero que veis, productos referentes a su patrimonio. En segundo lugar, tasas portuarias, esto más del 80%. Los ingresos que tengan carácter de recurso de hecho privado, que eso sea la otra parte restante de lo que hay. Aportaciones recibidas del Fondo de Compensación Interportuario, que lo vais a ver que es una cantidad reducida, salvo en los puertos que son los insulares o los que se encuentran pues en África. Los que puedan asignar los presupuestos generales del Estado, que los presupuestos generales del Estado no asignan, por lo menos al Puerto Vigo en los últimos años, ninguna cantidad de aportación, es decir, en los presupuestos aparece una cantidad para el Puerto Vigo, pero ese dinero no proviene de los presupuestos generales, aparece en los presupuestos generales porque lo generamos nosotros, lo ponemos en el presupuesto y después dicen que nos los dan. Pero bueno, después también tenemos los créditos, préstamos, bueno, ayudas y subvenciones sí, que procuramos concurrir a las subvenciones, sobre todo a nivel europeo, créditos y préstamos, que en este sentido la Autoridad Portuaria de Vigo no tiene deuda ninguna, no tenemos deuda a largo plazo, hay algunos puertos en España que no tienen nada de deuda. Es cierto que en general en España la suma de la deuda de todo el sistema portuario es cerca de 2.300 millones de euros, pero se concentra prácticamente en 4 puertos. Esos 4 puertos tienen el 78, casi el 80% de la deuda de todos los puertos de España y algunos tienen algún problema económico fuerte porque la deuda, lo que deben a largo plazo, es incluso 12 veces lo que generan todos los años de ingresos, lo cual va a suponer que en el futuro van a tener graves dificultades esos puertos para poder pagar esa deuda, pagar los intereses y poder seguir funcionando. Por último, también pues, tenemos el producto de aplicación del régimen sancionador, que es una cantidad bastante reducida. Nuestras sanciones son bastante reducidas, incluso las de multas de aparcamiento creo que son 30 euros, ¿no? Son 30 euros, bastante más. Pero pues, al lado del ayuntamiento, fíjate si es un poco, que son cerca de 200. Donaciones, legados y otras aportaciones que por ahora pues, no hemos recibido y cualquier otro que les sea atribuido por el ordenamiento jurídico. En mi intervención voy a centrarme en eso, en el Fondo de Compensación Interportuario, en el nuevo Fondo de Accesibilidad Terrestre Portuaria y voy a hablar un poco del Puerto Vigo. Aquí a la derecha podéis ver una fotografía de una carga de eólicos en el Puerto Vigo, en el nuevo muelle del Arenal. Ese muelle es un muelle hecho sobre pilotes, son 50.000 metros cuadrados de superficie que ha costado 60 millones de euros, es decir, más de 1 millón de euros por 1.000 metros cuadrados. Está construido sobre pilotes y el hacerlo sobre pilotes nos ha encarecido mucho la obra. Ahí veis cargando los eólicos, que son una operación muy compleja. Como pesa un poco, porque el eólico por dentro está lleno de aire, las tasas son bajas, pero sin embargo generan mucho negocio para otros servicios portuarios, como pueden ser pues, para los prácticos, para los remolques, porque tienen que venir continuamente barcos a recoger esas piezas de eólicos, en ese caso son eólicos offshore. En cuanto al Fondo de Compensación Interportuario, veis aquí el antecedente, fue en el año 2003, la Ley 48/2003 de régimen económico y prestación de los servicios de puertos de interés general. Este Fondo de Compensación Interportuario sustituyó al Fondo de Contribución que se desarrollaba en la Ley del 92, incluía las aportaciones de las autoridades portuarias a Puerto del Estado para las inversiones realizadas por las autoridades portuarias y aportaciones de las autoridades portuarias para el funcionamiento de puertos del Estado. Hay que tener en cuenta una cosa. Puerto del Estado, que es el organismo que hace esa coordinación de todo el sistema portuario, sus ingresos provienen de lo que los puertos le aportamos a Puerto del Estado. Creo que es el artículo 16, que fija que tenemos que aportar el 4% de nuestras tasas a Puertos del Estado para poder que esté funcionar, que es el principal ingreso que tiene Puertos del Estado. El Fondo de Compensación Interportuario, la idea es, vamos a ser solidarios entre todos los puertos. La idea es, si algún puerto tiene algún motivo de dificultad, si surge un problema especial para algún puerto, alguna situación económica no prevista,
con ese fondo que se crea por aportaciones de todos los puertos, vamos a procurar que pueda atender a esos problemas. En este sentido, por tanto, este fondo de compensación que se regula en el artículo 159 de la Ley de Puertos, pues es un instrumento de redistribución de los recursos del sistema portuario, administrado por el Puerto del Estado. Todos los años, una vez al año, los presidentes del Puerto del Estado nos reunimos con el presidente del Puerto del Estado y allí, con antelación, nos mandan los criterios de distribución de ese fondo de compensación. Normalmente, cuando vamos a Puerto del Estado a examinar y a elaborar el plan de empresa, es cuando en ese momento más o menos se fija la aportación a cada puerto del fondo de compensación interportuario. Es cierto que, aunque existen criterios de distribución, que lo vamos a ver, son bastante flexibles. Es decir, no existe criterio único invariable, sino que cada año van cambiando esos puertos. Antes oía que eran para ayudar, y en principio es el objetivo, a puertos en pérdidas. Resulta que en la última reunión del Fondo de Compensación nos dijeron que ese no era el objetivo del Fondo de Compensación, que no era para ayudar a los puertos en pérdidas, aunque sí lo preveía la ley. Este año, por ejemplo, el Fondo de Compensación Interportuario se usó para ingresar en los puertos las obras que tienen que hacer como consecuencia de los temporales del pasado invierno. Hubo puertos, sobre todo en la cornisa cantábrica, que sufrieron fuertes daños como consecuencia de los temporales y, en ese sentido, pues le ingresó dinero para poder atender a esas obras derivadas de una situación no prevista. El puerto de Vigo también tuvimos un pequeño daño, pero fue un muelle en Cangas que no lo usamos, evidentemente, pero con la fuerza del temporal se dobló y, en ese caso, pues como tenemos que reponerlo al estado que tenía antes, pues entonces sí que el Fondo de Compensación Interportuario nos va a abonar una cantidad con el objetivo eso y una baliza que también creo se estropeó allí en la entrada en la ría en Bayona, pues también tuvimos deterioro como consecuencia del temporal y eso es lo que vamos a tener de ingreso como consecuencia de este Fondo de Compensación Interportuario, aparte de todo el tema de las señales, etcétera, etcétera. Carece de personalidad jurídica, aquí se ha reiterado, y que además para los puertos constituye un gasto no reintegrable. Los objetivos del Fondo de Compensación, hay otra fotografía que veis, ahí veis el puerto de Vigo, en ese caso es la zona de muelles transatlánticos. Ahí veis el segundo y tercer barco crucero más grande del mundo, a la derecha del todo está el Independence, en el medio está el Queen Mary II, y arriba de todo es un Costa, creo que es el Costa Luminosa. Es otra actividad que se hace en los puertos. El tráfico de cruceros para los puertos en general no es rentable. No es rentable porque la inversión que haces no sueles nunca amortizarla y porque además incluso lo que pagan de la tasa al buque estos barcos muchas veces no compensa lo que tenemos que pagar los puertos por la tasa de recogida de residuos sólidos. La tasa de recogidas impone a los barcos una tarifa única que tienen que pagar de todas maneras, pues creo que es por el anexo 1 y el anexo 5 o 4. El 4. Resulta que estos barcos que hacen escala en todos los puertos de Europa, cuando llegan a España, todos los residuos que tienen lo dejan en España. ¿Por qué? Porque sabe que pagan una cantidad y lo que pase de esa cantidad ya no lo pagan. Y entonces, un barco de esos en los cuales hay 5.000, 6.000 personas viviendo después de 15 días o de 6 días de navegar, la cantidad de porquería que dejan, dicen, en Francia no lo dejo, en Portugal no lo dejo, en Inglaterra no lo dejo, llego a España, dejo todo y yo solo pago una cantidad fija y el resto lo paga la autoridad portuaria. De tal manera que en algún caso, alguno de esos barcos, el Independence, hemos gastado más en lo que hemos pagado por Marpol, por los residuos sólidos, de lo que hemos ingresado por la escala del barco. Es decir, perdíamos con la escala de ese barco. Salvo que sean puertos que muevan muchos cruceros, normalmente un crucero que tiene mucho GT, que deja mucho residuo, pues normalmente supone una pérdida económica para el puerto porque lo que pagas por esa cantidad no lo recuperas por la tasa al buque. Pero bueno, volviendo a los objetivos, es garantizar la autofinanciación del sistema portuario y potenciar el marco legal de competencia entre los puertos. En cuanto a las aportaciones, ¿cómo se forma este fondo de compensación interportuario? Se aporta por puerto del Estado y por cada puerto. Cada puerto aporta, según los importes correspondientes al año anterior, el 80% de los ingresos de la tasa de ayuda a navegación,
La tasa de navegación asociados a la cuantía básica A. La tasa de navegación ahora se modificó de tal manera que hay dos cuantías básicas, la A y la B. La B la ingresamos nosotros, pero se lo entregamos a SASEMAR, al Servicio de Salvamento Marítimo. No es para nosotros, es para la Dirección General de la Marina Mercante. Pero lo que ingresamos nosotros, el 80% va a este fondo de compensación interportuario. Y, en segundo lugar, la otra parte que aporta el Puerto de Vigo, los puertos en general, es entre el 12 y el 4% del resultado de cada ejercicio. En los últimos años, la cuantía que se fija es del 4%. Y este porcentaje, pues como dice ahí, se fija anualmente en el comité de distribución. El último lo tuvimos el 23 de octubre de este año y ahí se volvió a fijar el porcentaje del 4%. Y hay una reducción del 50% para los puertos que son insulares, los de Canarias, Tenerife, Las Palmas, para el puerto de Baleares y para el puerto de Ceuta y Melilla. Es cierto que en el Fondo de Compensación Interportuario, lo vamos a ver después, que estos puertos se ven especialmente beneficiados. Resulta que esa idea de vamos a compensar los puertos que ganan menos a través del Fondo de Compensación no se cumple cuando resulta que los puertos insulares y los puertos de Ceuta y Melilla, todos ellos, incluso algunos de ellos, tienen muchísimos beneficios, aportan menos que los demás puertos y reciben más que los demás. El puerto de Baleares, por ejemplo, tiene en el año 2013 26 millones de euros de beneficio, aporta la mitad de lo que aportaría si estuviese en la península y, en cambio, recibe más de lo que recibiría otro puerto que estuviese en la península. El puerto de Tenerife y Las Palmas igual son puertos que tienen, sobre todo el puerto de Las Palmas, muchos ingresos. No hay que olvidar que cuando es una isla, la única forma de llegar a la mercancía es por mar o por avión. De tal manera que es cierto que ellos tienen unas tasas reducidas, pero también tienen mucho más tráfico derivado de su condición de insularidad. Pues en ese sentido, pues es lo que van a aportar. Ellos aportan menos, pero después por ley tienen derecho a percibir más. Y por último, Puerto de Estado aporta lo que fija su Consejo Rector. Entre lo que aportan los puertos y lo que aportan Puerto del Estado, se fija un fondo y ese fondo es el que se distribuye entre las autoridades portuarias. Primero, las aportaciones por la T0, que es por señales marítimas, se distribuyen entre las autoridades portuarias en función del número de faros y otras ayudas a la navegación marítima que tengan asignados. Por ejemplo, el Puerto de Vigo, todos los faros y señales marítimas, desde La Guardia hasta Cabo Home, son responsabilidad del Puerto de Vigo. A partir de Cabo Home ya empieza la Autoridad Portuaria de Marín. En ese caso, se distribuye, se computa todas estas faros y ayudas a la navegación que tenemos, balizas u otras ayudas a la navegación, se fija una cuantía, esto es bastante objetivo, y se distribuye entre todos los puertos. Evidentemente, un puerto que tenga mucho tráfico y tenga pocas señales ingresa mucho por T0. Lo que se hace, esa T0, es distribuirla entre todos los puertos en proporción, esto sí que es objetivo, a las faros y a las ayudas de navegación que tengan en su zona que sean responsables. En segundo lugar, las aportaciones por resultado de explotación de las autoridades portuarias y de la Puerto del Estado tendrán carácter finalista y atenderán a financiar. Y aquí se fijan los criterios en los cuales se pueden adjudicar este fondo de compensación: inversiones en infraestructuras portuarias, señalización marítima, gastos a la implantación de un plan de saneamiento. En este sentido, hay algunos puertos que están en plan de saneamiento. Esos puertos que en un momento determinado han crecido mucho y de repente han perdido un tráfico importante se encuentran sobre todo con un número con un personal muy elevado. En ese caso hay que hacer algún tipo de plan de saneamiento y Puerto del Estado, con lo que aportan los demás puertos, contribuye para que ese puerto pueda volver a una situación de equilibrio. Ha pasado con algún puerto pues, que o ha crecido mucho o ha tenido un cambio de tráfico que le ha originado unas pérdidas muy importantes que no ha seguido compensar. Tiene una infraestructura o bien de personal o bien de medios que son ahora excesivos y que no puede compensarlos y, por tanto, hace falta un plan de saneamiento. Actuaciones medioambientales y seguridad, actuaciones, programas de investigación, desarrollo e innovación y daños físicos o situaciones económicas excepcionales o no previstas. Las distribuciones del Fondo de Compensación se utilizarán para compensar los menores ingresos estructurales por bonificaciones en tasas de Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias. Es cierto, estos puertos tienen bonificaciones en las tasas. Ceuta y Melilla, para mí, lo dejaría aparte, pero Baleares y las Canarias también es cierto que, al tener condición insular, todo el tráfico, todas las mercancías que llegan a esas zonas
tienen que ser a través de mar, de tal manera que aunque bajan las tasas, tienes más tráficos. Por tanto, al final no ves mermado tu cuenta de explotación porque lo que pierdes por esa bonificación lo ves incrementado como consecuencia de tu condición insular. Y las cantidades asignadas que no fuesen consumidas podrán mantenerse en el fondo de compensación. Cada año lo que se adjudica a cada puerto puede que algún puerto no lo gaste. Si no lo gasta, entonces queda en ese fondo de compensación y en el comité de distribución se decide el año que viene si se queda se pasa para el siguiente ejercicio. Aquí veis otras dos fotos, esta es la zona de astilleros del puerto de Vigo. Aquí no se ve mucho, pero es en los acuerdos del Fondo de Compensación Interportuario del año 2014. Aquí veis lo que aporta cada puerto al fondo de compensación y lo que recibe cada puerto del fondo de compensación. Y al final el neto de las autoridades portuarias. Si vieseis un poco más, pues veríais que los que más reciben, evidentemente, son Ceuta, Las Palmas, Melilla y Tenerife. El puerto de Vigo, por suerte, pues también recibe más de lo que aporta, de esos 256.000 euros. Es cierto que también algunos puertos pequeños que por esa condición o por la situación que se encuentran en algún momento tienen dificultades, hay una aportación extra que se hace a través del fondo de compensación. Ahí está Villagarcía, ahí está Motril, ahí está Alicante, que tuvo una situación económica complicada, de ahí la aportación a más que se le hace. Pero bueno, en la última reunión del fondo de compensación se dijo que no se iba a aportar por razón de la situación económica de los puertos. Al final existen unos criterios, pero al final esos criterios cada año se cambian. Un año se dice que el fondo de compensación se usa para temas de seguridad, al año siguiente no se utiliza para seguridad. En el fondo, pues, es salvo, el fondo de compensación interportuario es cierto que se aprueba todo por unanimidad. Nadie dice nada porque antes se ha negociado en los planes de empresa, pero no hay un criterio excesivamente objetivo en lo que es otros criterios. En el tema de ayudas a la navegación sí es objetivo, en el otro, pues evidentemente si se trata de aplicar el principio de solidaridad entre los puertos, ese principio no puede ser rígido, sino que tiene que ser variable. Y esto es el Fondo de Compensación Interportuario que, como veis, al puerto de Vigo, que tiene una cifra de negocio el año pasado de 24 millones de euros, lo que supone son 256.000 euros de ingresos. Y el segundo punto, que era objeto de la exposición, era el nuevo Fondo de Accesibilidad Terrestre Portuaria. Este Fondo de Accesibilidad se crea por este Real Decreto Ley de 4 de julio de 2014, que se ha convertido en el 159 bis del texto refundido a la Ley de Puertos del Estado, y tiene un objetivo claro. ¿Qué se persigue con este Fondo de Accesibilidad? El actual Gobierno, en el momento en que toma sus responsabilidades, se encuentra con un problema grave en Adif. Adif adeuda 40.000 millones de euros. 40.000 millones de euros es una cantidad muy importante, pero había un problema que hasta ahora en materia ferroviaria no se había atendido, que eran el tema del tráfico de mercancías. Se había invertido mucho en el tráfico de pasajeros, pero en el tráfico de mercancías, sobre todo accesos a los puertos, la inversión había sido, pues, en algunos casos, muy limitada. Si ahora Adif tenía que hacer esa aportación, era imposible porque no tenía fondos para poder hacer aportación de conexión a los puertos, y algunos puertos, evidentemente, no tienen conexión ferroviaria. El objetivo principal de la creación de este fondo de accesibilidad, que se va a formar por aportaciones de los puertos, es poder facilitar esa conexión, esas inversiones para el transporte intermodal de mercancías ferroviario, pero también se puso el tema viario, es decir, no solo ferrocarril, sino también vías de acceso a los puertos. Se trata de una norma que se ha aprobado, que está, pues, muy ambigua en el texto de la ley, que tendrá que desarrollar a través de un reglamento, que se está viendo cómo aporta cada puerto a este fondo de compensación, a este fondo de accesibilidad. Existen algunos que dicen que tiene que ser en proporción a los beneficios que tenga el puerto, una parte de esos beneficios, otros que es la cifra de negocio, lo cual sería incorrecto porque aportarían puertos que estarían en pérdidas. En ese caso se está viendo, y los últimos criterios que parece que se van a emplear es una parte de los beneficios de los puertos irán a este fondo, siempre y cuando el puerto, pues, tenga fondo de maniobra positivo. Hace falta que tenga beneficios y que tenga fondo de maniobra positivo. Esos son los criterios que se van a hacer, y el objetivo es crear una bolsa, se forma por la aportación de todos los puertos, y cuando un puerto quiera tener
conexión ferroviaria, va a ese fondo, pide el dinero en préstamo y con ese dinero hace la conexión con las infraestructuras ferroviarias. Hay que desarrollarlo, está aprobado exclusivamente en la ley. En principio esto se nos presentó a las autoridades portuarias, a los presidentes, en una reunión que hubo en el mes de junio. En ese momento de la reunión nadie dijo ni mu, pero sin embargo, al cabo de unos días, lo tengo aquí, empezaron algunos puertos a protestar por ese tema. Me pareció muy curioso que estábamos los 28 autoridades portuarias, con la ministra se presenta el fondo de accesibilidad. Yo hice un par de preguntas, nadie hizo ninguna pregunta y después también claro, es que aquí en el fondo hay puertos que aportan mucho y que tienen muchos beneficios. Y entonces van a ver que la mitad de esos beneficios lo van a dar en préstamo a un fondo que se crea, que ese fondo se va a prestar para hacer accesos a otros puertos, que muchos de ellos son competencia de ese puerto. Entonces, ahí hay ciertos desacuerdos en ese sentido, porque imaginemos el puerto de Vigo. Claro, los puertos competimos entre nosotros, no solo con los puertos del Vigo de Leixoe, sino con Marín, con Villagarcía, con Ferrol y con Coruña. Imaginemos, el puerto de Vigo tiene beneficios, la mitad de sus beneficios los tiene que enviar a ese fondo y tiene que hacer una obra que no sea de accesibilidad y resulta que tiene dinero, pues lo tiene en ese fondo, pero tiene que pedir un préstamo al banco para hacer esa otra obra de infraestructura que no es de accesibilidad. Y dice, oiga, pero si tengo dinero, démelo usted, que con eso no pide un préstamo al banco. No, pide un préstamo al banco y el otro dinero lo tiene prestado en ese fondo. Por tanto, yo, la verdad, no sé qué pasará con este fondo de accesibilidad. A ver cómo se determina la cuantía. Existe oposición por parte de los puertos como Barcelona, Algeciras, Valencia, que son los que tienen mayor beneficio y, por tanto, se verían más afectados, porque para ellos supondría una parte importante, muchos millones de euros que pasarían en ese fondo en préstamo. Es cierto que ese préstamo se retribuiría al tipo correspondiente, pero que al final pierdes autonomía en parte en la gestión. También es cierto que es una forma de controlar los beneficios de los puertos. Aquí se decía la dependencia jerárquica de los puertos, es decir, depende del Ministerio de Fomento, pero el presidente lo nombra el presidente de la comunidad autónoma. Y como decía un presidente de un puerto, yo tengo un jefe que no me manda y uno que me manda que no es mi jefe. Porque claro, el que me manda, el presidente de la comunidad autónoma, en principio no es mi jefe, y el que es mi jefe no es el que me manda, aunque en principio sí que manda. Entonces hay esa situación de que en algún momento algunas autoridades portuarias, sobre todo que tuvieron muchos beneficios, pudieron hacer inversiones que a lo mejor no eran las más adecuadas. ¿Por qué? Porque tenía una cantidad y ahora hay exceso de inversión y exceso de terrenos en algunas tenemos exceso de capacidad de los puertos porque se hicieron grandes inversiones de grandes terminales cuando en algún momento a lo mejor no se podía hacer de esta manera. Si a los puertos les sacan la mitad de los beneficios, bueno, yo no hablo de ningún puerto, hay más puertos que tienen grandes inversiones, porque hay otro puerto pero en general ha habido un exceso de inversión que ahora, desde luego, en estos momentos es una losa que existe en algunos puertos. En el sistema portuario no, porque el sistema portuario tiene fondo de maniobra muy elevado, tiene beneficios, pero 4 o 5 puertos tienen dificultades económicas. Y yo creo que este sistema es, por un lado, vamos a conseguir dinero para que Adif pueda hacer los accesos a los puertos sin tener que acudir a Adif a sus propios fondos porque no los tiene. Vamos a ir a los puertos que sí que tienen esos fondos. Y, en segundo lugar, vamos a controlar los beneficios de los puertos porque de esta manera evitamos que en algún caso se hagan inversiones que a lo mejor, pues, por presiones sociales, por presiones de lo que sea, se han hecho cuando hago una terminal de contenedores, cuando tengo otra 50 kilómetros más abajo y que de verdad sirve para atender a todo el entorno económico que está destinado a esa terminal de contenedores. En este sentido, pues, estamos muy pendientes de lo que va a pasar, parece que irá en ese sentido de los beneficios, el 50%, bueno, cuantía todavía no se fija, pero sí que va a ser sobre los beneficios y no sobre la cifra de negocio de la autoridad portuaria, porque eso significaría, como he dicho, que puertos en pérdida con fondo de maniobra negativo aportarían al fondo de compensación cuando tienen todavía muchas deudas que pagar. Y por último, voy a terminar viendo unos datos del puerto de Vigo, porque aprovechando, pues, solo unos datos. Esto es una fotografía de lo que es el puerto de Vigo. El puerto de Vigo es un puerto natural, no tenemos diques de abrigo. No hay diques de abrigo en el puerto natural y por eso toda la inversión que se ha hecho en el puerto de Vigo en toda su historia es inferior de lo que se ha hecho en otros puertos en los últimos 10 años. Segundo, somos un puerto de aguas protegidas, 14.000 hectáreas de agua abrigada.
con calado bastante. Tenemos en el centro de la ría 30 y tantos y 40 metros de calado. Tenemos 22 líneas de costa portuaria, casi 3 millones de metros cuadrados de zona terrestre y en 5 municipios. Esto es un poco la fotografía de la zona central del puerto, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, pues de izquierda a la derecha. Veis por un lado la terminal Ro-Ro. Ahí es donde se embarcan los vehículos de Citroën fundamentalmente. El 70% de nuestro tráfico es de Citroën, pero también hacemos transbordo, somos puerto hub de otras marcas, pues por ejemplo los Toyota que se hacen en Sudáfrica, se traen en un barco transoceánico a Vigo, se desembarcan en Vigo, aquí están una temporada y después se reembarcan con destino fundamentalmente en norte de África, Mediterráneo, Rusia y Israel. A continuación, ahí tenemos 5 rampas, es una parte muy importante de la actividad económica del puerto. Lo vamos a ver que la tasa automóvil, la tasa de mercancía automóviles ha bajado una barbaridad. Muelle de reparaciones navales, que es donde es toda la industria del naval, astilleros y varaderos que tenemos en el puerto. El puerto pesquero, que somos el primer puerto en pesca fresca, por eso la T2 se cobra tanto, T4 se cobra tanto en el puerto de Vigo. La terminal de cruceros, que es donde veíais antes los cruceros, una zona náutica, y por último a la derecha del todo, la zona de muelles de mercancía general y la terminal de contenedores. El puerto de Vigo, veis, es un puerto muy longitudinal que después esto tiene reflejo en el gasto. El puerto de Vigo tiene 5 puertas. 5 puertas significa 5 policías 24 horas en cada una de las puertas. Si tuviésemos una sola puerta, el personal se reduciría de manera considerable. A la derecha del todo, en la zona amarilla, veis toda la zona de la estación de mercancías, que era en principio de mercancías, sois de mercancía y pasajeros. Ese terreno fue cesión en el año 50 del puerto de Vigo, 110.000 metros cuadrados fueron cedidos por el puerto de Vigo, en aquel momento Renfe, para crear una estación intermodal, de tal manera que tenemos conexión desde la terminal de contenedores directa a la estación intermodal a través del tráfico ferroviario. Es cierto, poco tráfico ferroviario se mueve, poco tráfico portuario se mueve a través del tráfico ferroviario, salvo que sea de destino fijo. España exporta más por avión que por tren. Las cifras que da el comercio exterior en valor, no en toneladas, como deben de medirse las exportaciones, se exporta más por valor en avión que en tren. O sea que eso demuestra el déficit que tenemos en materia de transporte ferroviario de mercancías. En cuanto a los datos del puerto, es un puerto que es especializado en mercancía general. Los puertos pueden ser o graneleros o de mercancía general. Granel, pues todo lo relacionado pues, con el carbón, con el fuel, con el aceites, cemento. El puerto de Vigo tiene muy poco granel. Los graneles son mercancías que significan muchas toneladas, pero poco valor. Nosotros vemos mercancía general que es normalmente mercancía manufacturada de alto valor y de ella el 67% en contenedor. Por tanto, somos el primer puerto que más mueve mercancía general en proporción a su tráfico y movemos mucho en contenedor. Es un puerto muy fiable, lo visteis en la fotografía anterior, que somos un puerto natural y, por tanto, abierto 24 horas, 365 días del año. Puerto seguro, tenemos el código ISPS, que es en materia de seguridad, sobre todo en materia de cruceros, Megaports, que es un proyecto norteamericano en el cual eligió 100 puertos en el mundo de contenedores, entre ellos el puerto de Vigo, para pues, hacer una serie de controles de sustancias radiactivas y radiológicas. Nos han traído de Estados Unidos un portal espectrométrico para que los contenedores que vayan a Estados Unidos pasen por ahí y se sepa si hay alguna sustancia radiológica o radiactiva. Hay 5 puertos en España y 1 el puerto de Vigo. Y somos un puerto muy versátil. Ahí veis, de arriba abajo, la terminal Ro-Ro, la terminal de contenedores y el embarque. Eso fue el año pasado, que eso es un barco que se sumerge, encima se coloca... Sí, de vino. Esa operación la hicimos en pleno mes de diciembre en la ría de Vigo. Parece imposible que se pueda hacer. No, no fue Coruña porque esta operación es complicada hacerla. La hicieron y dañaron el barco. Bueno, la hicieron otra vez en verano y la vinieron a hacer aquí en invierno. No quisieron hacerla, ¿no? En verano. O sea, somos un puerto seguro porque ahí nos pedían una serie de condiciones. La ola de agitación, que es lo que se mueve, nos pedían menos de medio metro. En pleno mes de diciembre teníamos menos de medio metro de ola de agitación. Los datos básicos del puerto. Normalmente los puertos los medimos por toneladas. Es un error.
Bueno, no es un error. Es cierto que hay que medirlos por toneladas, porque la tonelada te dice el espacio que va a ocupar la mercancía en el puerto, la capacidad portante de los muelles, la forma de entrar y salir de las mercancías, pero cuando medimos lo que mueve España, exporta e importa, se mueve por euros, no por toneladas. Aquí veis que el tráfico portuario de Vigo son 4 millones de toneladas. Desde el punto de vista de peso, de cantidad, es poco. Pero si veis abajo del valor industrial de las mercancías son 12.000 millones de euros. Por calidad es mucho. Hasta ahora los puertos únicamente, quizás sea debido a que las tasas se aplican a las toneladas, la única sistema de cómputo de estadístico de los puertos es toneladas y no se hace por valor. En el puerto de Vigo desde hace años hacemos una valoración de las mercancías que se mueven en el puerto y movemos más de 12.000 millones de euros. Antes decía la consellera que las exportaciones de vehículos nuevos del puerto de Vigo son más de 6.600 millones de euros. Eso es el tráfico que tenemos, sobre todo destacar el valor industrial de las mercancías, cifra de negocios esos 24,6 millones de euros. Algunos datos, 40% de las exportaciones de Galicia y el 22% de las importaciones pasan por el puerto de Vigo, es decir, de cada 100, 40 exportaciones pasan por Vigo, el resto por los otros 4 puertos, por carretera, por tren, por avión, postal, por cualquier otro medio, pero el 40% por el puerto de Vigo. Primero en tráfico de pesca fresca, primero en granito, primero en tráfico de exportación de vehículos nuevos, el año pasado incluso superamos a Barcelona, el cuarto en importación y exportación de contenedores, el quinto en pasajeros de crucero en la península, octavo en contenedores incluso incluyendo los tránsitos y el noveno en mercancía general. En el fondo de compensación, lo veíamos antes pequeño, el año 2013 aportamos más de lo que recibimos, el año 2014, como consecuencia de esa aportación que se hace, sobre todo para esos arreglos de muelles y las boyas derivadas de las temporales del mes de invierno, pues tenemos un saldo que es positivo. Esta es la variación dependiente. Y por último, lo que yo dije siempre al principio, las tasas es una parte muy pequeña del coste de lo que es la escala en el puerto. Para el naviero, las tasas del puerto no significan, no digo que no signifiquen nada, pero un barco, que un día, hay un barco que diariamente el coste de un barco a lo mejor son $50.000 al día. $40.000. Un barco pequeño, $25.000, $30.000. Un barco grande, $50.000, $60.000 al día. Que le cobres las tasas portuarias 5.000, 6.000 euros es una cantidad muy pequeña si el barco está parado. Por tanto, la cuantía en el total del negocio del navío de las tasas portuarias es pequeña. Hay tasas mucho más importantes, otros costes mucho más importantes, como son la estiba, como es el practicaje, como es el remolque y como los amarradores. Todos ellos forman el 90% del coste de escala. Pero es que además, en los puertos desde el año 93 hemos hecho un esfuerzo titánico para reducir las tasas. Estos son casos concretos de tasas aplicadas en el puerto de Vigo. Tasa a la mercancía de un vehículo de 1.200 kilos, en el año 92 se pagaban 15,82 euros y en el año 2004 1,77. 2014, perdón, 1,77. Ha habido una reducción de más del 95%. Eso quiere decir que 14 euros, si lo multiplicamos por lo que movemos, estaríamos en el puerto de Vigo con una situación de beneficios impresionantes. Y si pasa de 1 millón de 1.800 kilos, la reducción todavía es mayor, de 23,73 a 1,77. Por la presión del sector de la... Es que fue el IPS, es que las tasas estaban bajas y en el 93 se subieron hasta arriba. Pero no, y también porque la presión de ANFAC se ha conseguido que se equiparen los coches de 1.800 a los de 1.200, se aplica el régimen simplificado y que el grupo haya bajado los automóviles, lo cual no tiene mucho sentido. Pero la cuantía se ha bajado de manera considerable, incluso más. Este año, la tasa a la pesca congelada, desde el año 2006, también el año 92, también estaba en 15, algo. La pesca congelada, exportación 2006, 2,72, en 2014, 1,52. Pesca congelada y automóviles constituyen, pues, entre los dos, 1,5 millones de toneladas del puerto de Vigo. Veamos que son 4 millones. Estos dos tráficos son los dos tráficos más importantes del puerto de Vigo. Vemos, por tanto, que hay una reducción muy importante de todo lo que tiene que ver con la pesca. En la ley de puertos se fijó una reducción importante para la pesca, pero claro, yo creo que el legislador pensó en la pesca fresca. Pero aplicar y poner pesca afectó pues, a todo el tema a la tasa de ocupación
de los frigoríficos, y en el puerto de Vigo, que tenemos tanto vinculado a pesca, del año, y fue un dato, del año 2010, que estaba la ley de puertos anterior al 2011, perdimos de ingresos casi un 13%, como consecuencia sobre todo de la aplicación de las bajadas que se hizo a los automóviles y a la pesca. Por tanto, vemos que los puertos han hecho un esfuerzo muy importante. Este último año lo hemos hecho más. Este último año también se ha bajado un 5% la tasa de mercancía, un 5% la tasa de un buque, un 8,5% la tasa de ocupación, de tal manera que este año incluso pues hemos perdido de ingresos casi 1,5 millones de euros el puerto de Vigo. Las tasas son una parte muy importante de lo que son los ingresos de las autoridades portuarias, el fundamental. En los últimos años hemos visto que han bajado de manera considerable. Yo creo que estamos viendo un cambio en el concepto de lo que es el puerto. Si antes ingresabas por la tasa de mercancía y tasa al buque y ahora ingresas por la tasa de ocupación, al final te vas a convertir en un gestor de suelo. Es cierto, las Torres Gemelas de Nueva York eran de la autoridad portuaria, pero no me imagino ahora nosotros dedicándonos a hacer aquí en Vigo torres para... Muchos puertos lo hacen, pero es que al final no hay que tener... Bueno, tiene una ventaja de que te da más estabilidad en los ingresos y que además pues es mucho más cómodo porque la inversión en ese tipo de tal es mucho, te da estabilidad y además el coste de inversión es muy bajo y además evitas los cambios que puedan producirse porque simplemente una línea que antes trabajaba en el puerto de Vigo se pase a otro puerto, simplemente, pues como pasa ahora, Citroën baje su actividad y veamos que los ingresos por la tasa de mercancía vinculados a los vehículos nuevos bajen casi un 20%. Esto es yo lo que quería decir del fondo de compensación. Creo que he tratado un poco más de temas. Yo lo he visto desde la perspectiva práctica de un puerto y luego yo, de nuevo, vuelvo a felicitaros. Es muy importante. Los puertos en Vigo es todavía más importante. Si estuviésemos, no sé, en Valladolid o estemos en Albacete, sería un tema pues académico o de investigador. Pero aquí es, si el puerto va bien, insisto, Vigo va bien. Y cuando a lo largo de la historia el puerto ha crecido, crece la población, crece la actividad y crece el nivel de vida de Vigo. Nada más y muchas gracias.